También, sin embargo, vamos a abordar dos cuestiones sobre la filosofía latinoamericana también, ¿ya? A ver, muy bien. Respecto a la filosofía latinoamericana, jovencitos, ay, se me olvidó. Dos problemas, ya de mucha relevancia, ¿ya? Uno es respecto a la naturaleza del pensamiento prehispánico, ¿ya? Es decir, si el pensamiento prehispánico constituía un pensamiento superior, o sea, era filosofía o no, ¿ya? Y respecto a la autenticidad de la filosofía en Latinoamérica, o sea, si existe una filosofía latinoamericana, ¿ya? O simplemente es copia, es repetición de lo que se hace en Europa y Estados Unidos, ¿ya? Respecto al primero, el problema del pensamiento prehispánico, ¿ya? La pregunta es, ¿hubo o no hubo filosofía, ¿ya? Acá en Latinoamérica antes de la llegada de los españoles? ¿O es que la filosofía llega a estas tierras con los españoles, ¿ya? Bueno, primero tenemos a quienes sostienen que sí hubo filosofía prehispánica, ¿ya? Entre ellos tenemos a este señor, Miguel León Portilla, ¿ya? Él dice que sí hubo una filosofía latinoamericana. Dice, la antigua sociedad mexicana tolteca desarrolló reflexiones sobre Dios, el hombre y el mundo. Sabiduría que guardaban los tlamatinine o sabios, ¿ya? Eso es lo que dice. Entonces, para él sí existió una filosofía latinoamericana en la medida que los aztecas abordaron temas como Dios, hombre y mundo, ¿ya? Por esa temática, ya él dice sí existió una filosofía, ¿ya? En esa misma línea, ya también piensa que sí existió filosofía el suizo Joseph Sterman, ¿no? Quien dice que cada sociedad tiene su propia racionalidad, es decir, su propia forma de ver las cosas y organizar las ideas. Así dice, encontramos que actualmente en las sociedades andinas hay una pachasofía ontología. Ustedes que pacha es tierra, ¿no? Mundo, ¿no? Hay una ontología, una runa sofía. Runa, ¿sabes qué es hombre en quechua? Pues, ¿no? Que es una antropología filosófica. Y ruana sofía ética, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una ética, se discute incluso. Tú debes acordarte de los Amazú, Amayú, Yamaqueya, etcétera, ¿no es cierto? Listo. Luego tenemos también al peruano Víctor Díaz Guzmán, que dice que sí existió una filosofía latinoamericana, ¿ya? Y el argumento que presenta es el siguiente. La aparición de la tecnología avanzada en el antiguo Perú supone la existencia de filosofía, dice. La filosofía estuvo muy arraigada, sin embargo, junto con la religión, lo que obliga a establecer una relación entre ambas, distinta a la que tuvieron los griegos, dice, sin embargo, ¿no? Entonces él presenta como argumento el avance tecnológico, el avance científico, ¿no? Está asociado pues al desarrollo de la filosofía necesariamente, dice, ¿no? Entonces, si se hizo, por ejemplo, obras monumentales como Machu Picchu, los acueductos que tenemos, ¿no? En general, entonces sí debe haber habido una filosofía, un pensamiento superior, ¿ya? Sin embargo, este estaba muy arraigado a la religión, dice, ¿no? Eso es diferente a lo que pasó con los griegos, reconoce, ¿no? ¿En qué sentido, jovencitos? Si ustedes recuerdan, yo les dije que la filosofía surge en Grecia como oposición a la mitología, ¿ya? Es el uso de la razón, de logos, ¿no? Como oposición a la mitología, ¿no? Que se usaba para explicar lo que ocurría en el mundo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Eso reconoce, sin embargo, Víctor Díaz Guzmán, ¿ya? Muy bien. Luego están quienes plantean que no existió, no hubo una filosofía prehispánica, ¿ya? Y entre ellos tenemos a este señor, él es Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Él es un filósofo peruano, ¿ya? Quien plantea que la filosofía llegó con los españoles recién, ¿ya? Produciendo una ruptura o discontinuidad en el pensamiento prehispánico, ¿de acuerdo? Quiere decir que de no haber llegado los españoles, seguramente igual se hubiese desarrollado una filosofía aquí en el Perú, en Latinoamérica, por tanto, ¿no? Pero esto se rompió una discontinuidad con la llegada de los españoles, ¿ya? Que ya, pues, trajeron este pensamiento, ¿ya? Además dice, no hay fuentes escritas que prueben la existencia de una filosofía, por lo que el pensamiento prehispánico solo puede ser catalogado como una forma general de ver el mundo, es decir, como un tipo de pensamiento mítico, nada más, pero no una filosofía todavía, dice, ¿no? Entonces, otro argumento es que no había escritura, por lo tanto tampoco hay pruebas, ¿no? ¿Ya? De lo que se pensaba, ¿de acuerdo? A ese nivel. Muy bien. Luego tenemos a David Sobrevilla. Él dice que los hombres prehispánicos
no hicieron deslinde, claro, con la religión, ¿ya? Actitud que sí tuvieron los griegos, como te había dicho, ¿no? Tenemos el caso de Genófanes, ¿te acuerdas que él decía que el hombre hace los dioses a su conveniencia, decía, ¿no? Ves, hay una ruptura con la mitología, con la religión, si tú quieres, ¿ya? En cambio aquí no, pues no, aquí convivían, coexistían, ¿no? Esa cosmovisión andina, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿No? Donde había uso de la razón, pero para preguntarse temas como el origen del hombre, del mundo, pero también había bastante de mitología todavía, ¿ya? Entonces dice, solo ha habido una forma de pensamiento similar al que tuvieron los antiguos griegos, pero antes del surgimiento de la filosofía, ¿no? Que eran intentos de explicar el origen del mundo, ¿no? Utilizando los mitos, pues, ¿no? Que Zeus, que derrotó a Cronos, que, ¿ves? ¿No? Hay una mitología para explicar el origen del mundo, ¿no? Igual pasa en el caso de aquí de Latinoamérica, del Perú, ¿no? ¿Ya? Hay una mitología, ¿no? Es, no hay un rompimiento todavía con ella, sino hay un mantenimiento. María Rivera de Tuesta, ¿qué cosa dice? Dice que la actitud filosófica está referida al que presentó el hombre griego específicamente, con las características. Una de ellas te he señalado, ¿no? Rompimiento con la mitología o separación, al menos comienza la separación con la mitología, ¿no? Porque tampoco se fue de golpe, ¿no? Pero ahí, pues ahí hay una separación, ¿no es cierto? Ya hay otras características más. ¿Ya? Entonces no se puede aplicar el término filosofía, dice, a las producciones culturales de los hombres prehispánicos, ¿no? A lo sumo, antes de la llegada de los españoles, ha existido solo una forma de pensamiento original, dice María Rivera de Tuesta. ¿Ya? Listo, ahí tienes todas las dos posturas, ¿ya? Ahora, respecto al problema de la autenticidad, ¿existe o no una filosofía latinoamericana, una filosofía auténtica que podamos llamarle latinoamericana? ¿Ya? Bueno, tenemos a quienes sostienen que no, no hay una filosofía auténtica. Allí está otra vez el peruano Augusto Salazar Bondi, ¿de acuerdo? ¿Ya? En sobre, ¿existe una filosofía en nuestra América? Mira, es de los primeros que se lo plantea, ¿no? Y contesta que no, que no. ¿Por qué? Porque dice que la filosofía latinoamericana es imitativa e inauténtica, ¿ya? Sus intelectuales solo repiten lo propuesto por los europeos, dice, y por tanto no tienen la capacidad de generar pensamiento propio, dice, ¿ya? Este hecho se debe, explica Salazar Bondi, a la dominación, ¿ya? Esta dominación es económica y cultural, ¿ya? Los países dominantes económicamente inculcan una cultura de dominación que cosifica, deshumaniza al hombre, dice Augusto Salazar Bondi. Muy interesante lo que él plantea, ¿ya? Hay que leerlo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, por eso dice, no existe una filosofía latinoamericana, sino que esta es imitativa, inauténtica, ¿ya? Te cuento que dedicarse a la investigación filosófica, jovencitos, demanda pues que alguien te apoye económicamente, ¿no? Y esa inversión no hay, pues no hay aquí en el Perú, en Latinoamérica en general, no hay, ¿ya? No hay quien invierta, no hay un interés en eso. Mm, ¿Ya? Muy bien, listo. Además dice que el intelectual latinoamericano debe construir entonces una filosofía de la liberación, es lo que cabe, es lo que corresponde, ¿ya? Para hacer frente a esa dominación, ¿ya? Como contraparte, los latinoamericanos debieran construir una filosofía de la liberación, una filosofía que denuncie justamente esta situación de dominación y que proponga también soluciones, es lo que dice Salazar Bondi, ¿ya? Bueno, si tú ves esto, a ver, por ejemplo, cuando volví de años a la universidad, me encontré con un profe antiguo, ¿ya? Yo había ido a comprar unos libros y me encuentro con un profe antiguo. Mira lo que hace él, ¿ah? A los cachimbos, o sea, a los estudiantes nuevos, les había dado la siguiente tarea. Le dice así, mira, van a salir ahorita y van a buscar, porque allá las aulas tienen nombres de psicólogos, pues, ¿ya? Está el aula Jean Piaget, el aula Lev Vygotsky, el aula Henry Wallon, así son aulas por nombres de psicólogos, ¿ya? Destacados. Y le decía, van a buscar el nombre, ¿ya? De un psicólogo peruano y me van a hacer la biografía de él para la siguiente clase. Todos los chicos salieron y comenzaron a ver aula por aula, pues, ¿no? Y después regresaron contentos y le dijeron, profesor, no vamos a hacer nada porque no hay ningún psicólogo peruano, ¿no? O sea, destacado, quiero decir, ¿no? O sea, al menos ningún aula lleva su nombre, ¿no? Todos son psicólogos extranjeros nomás. Contentos, pues, ¿no? Y el profe le dice, ¿y por qué se alegran? Porque no van a hacer la tarea. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo triste que es esto?
O sea, toda la psicología es de autores extranjeros. No hay uno peruano. No hay peruanos que desarrollen una teoría destacable, ¿no? Les dijo, ¿no? Entonces, eso más bien debe causarles tristeza o reflexión, no alegría, le dice así. Ustedes todavía están con la mentalidad del colegio, ¿no? Yeah, no hay tarea, ¿no? Así les decía, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo pasa con el tema de la filosofía también, ¿ya? Aunque justamente este filósofo Salazar Bondi es digno de destacar porque, mira, es de los primeros en críticamente darse cuenta de esta realidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y proponer la necesidad de una filosofía de la liberación, ya que aborde justamente esta temática, ¿ya? Partiendo de explicar cómo la filosofía ha sido usada para la dominación desde que la trajeron los españoles en la época de la colonia, lo cual vamos a ver en un momento, ¿ya? Vas a ver cómo se usó la filosofía justamente para eso, para la dominación, ¿ya? Porque si no, tú nunca te has preguntado cómo un puñado de españoles pudo conquistar un imperio, ¿no? Nunca te has preguntado. Vas a ver cómo se utilizó la filosofía, la ideología para ese fin, ¿ah? Listo. Leopoldo Sea, ya, dice que sí hay una filosofía auténtica. Ya, es que ¿sabes qué dice Leopoldo Sea? Leopoldo Sea le dice a Salazar Bondi en un debate, oye, pero tú dices que no hay filosofía latinoamericana, pero lo que haces tú, Salazar Bondi, le dice, lo que haces tú es justamente filosofía latinoamericana, es nueva lo que haces tú. Entonces sí existe un pensamiento latinoamericano, porque mira, tú abordas temas que los europeos no abordan, tú abordas el tema del subdesarrollo, que es un problema nuestro, tú abordas el problema de la dominación, que es un problema nuestro, tú abordas el problema de la liberación, que es algo que necesitamos, y también te planteas, te preguntas acerca del problema de la autenticidad. Entonces justamente tú dices, no hay filosofía latinoamericana y propones una filosofía de liberación, y al hacer eso, ya pues, ya creaste una filosofía latinoamericana, le dice Leopoldo Sea a Augusto Salazar Bondi. ¿Ya? Francisco Mírez Quesada dice que inicialmente no había una filosofía latinoamericana, era solamente un proyecto, pero que ahora ya es una realidad, dice. Ya, Miro Quesada es posterior, ¿no es cierto? Eso es lo que dice, ¿no? Dice, pese a la dominación, dice, desde el siglo XX ha habido un desarrollo hacia una filosofía auténtica en Latinoamericana, dice, condición que actualmente ya se logró, según él. O sea, según él ya existe una filosofía latinoamericana, ¿no? Incluso ha habido filósofos que son parte de la generación de los fundadores, ¿ya? Ahí pone a Augusto Salazar Bondi. Luego está la generación de los forjadores y ya tenemos en la actualidad incluso la generación de los técnicos. Entonces, para Salazar Bondi sí, ya existe ya también una filosofía latinoamericana. ¿De acuerdo? Listo. En cuanto a la filosofía en el Perú, ¿ves? Sin embargo, tal vez no se dice filosofía peruana, no existe una filosofía peruana, sino la filosofía en el Perú, dice la mayoría. ¿Ya? Bueno, tenemos que la mayoría acepta esto, ¿no? Que la filosofía llega entonces a estas tierras con los españoles. Los españoles traen, ¿qué cosa traen? ¿Qué filosofía traen los españoles? Escolástica, ¿ya? Filosofía medieval, no la más antigua. Mira, que en España ya se vivía, ¿ya? El Renacimiento, ¿ah? ¿Ya? Eso era lo avanzado, pero mira, los españoles traen lo más atrasado, que es la escolástica, ¿ya? Por eso se le llama neoescolástica, porque es como un renacimiento de la escolástica lo que nos trae. Ahora, ¿y por qué los españoles traen la escolástica? ¿Por qué? ¿Por qué no traen ideas renacentistas? Ah, porque los que llegaron aquí tienen esta idea de dominación, de apropiación de riquezas, ¿ya? Ideas de servilismo, esas ideas traían, pues, y les convenía también, mira, porque justamente el objetivo de esta neoescolástica o escolástica, ¿ya? De ambas maneras lo vas a encontrar, es justificar su invasión. Y no solamente justificar la invasión, sino también justificar, ¿no es cierto?, la esclavización, ¿de acuerdo? Porque mira, de las primeras cosas que van a plantear sus filósofos es esto. Juan Ginés de Sepúlveda, mira lo que escribe, mira su libro, de la justa causa de la guerra contra los indios. O sea, va a justificar por qué está bien hacerle la guerra y esclavizar a los indios. Eso es lo que va a justificar. O sea, mira su justificación. Utiliza el término de Aristóteles, animal político, dice. ¿Ya? Aristóteles decía que el hombre era un animal político. ¿Por qué? Porque el hombre solamente podía desarrollar su racionalidad en una organización social superior, políticamente bien organizada. Él decía, por ejemplo, el hombre se hace racional en una ciudad como Atenas, por ejemplo, que está bien organizada políticamente y le permite todas las condiciones para que el hombre se desarrolle como ser racional. En cambio, los bárbaros, ¿no? Viven en sociedades desorganizadas, no son políticos, bien desorganizados. Entonces, allí no pueden surgir hombres racionales, sino surgen solamente bárbaros, decía Aristóteles en esa época. Ya, eso mismo, mira cómo lo va a utilizar Juan Ginés Sepúlveda. Iba a decir, animal político significa
hombres que viven en la cultura occidental, ¿ya? O europea occidental, ¿ya? Esos son animales políticos, porque son hombres racionales que viven o que son producto de una sociedad avanzada como la occidental o europea, ¿ya? En cambio, acá los indígenas no son animales políticos, porque no viven en una sociedad así organizada, occidental, ¿no? Viven en sociedades atrasadas, por tanto no son animales políticos, entonces no son seres humanos racionales, son bestias, son bárbaros, son salvajes, a los cuales estamos justificados a sojuzgar, dice Ginés de Sepúlveda. Incluso por eso, jóvenes, el término descubrimiento. Vamos, tú no descubres a otro hombre, pues, ¿de acuerdo? Porque si no, como te decía, yo toco tu puerta y te descubrí. No, 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 no. Tú descubres nuevas especies de animales, de plantas, ¿sí o no? ¿Ya ves? Por eso el debate. Hasta ahora la gente no entiende, porque algunos nos molestamos con ese término, ¿no? Cuando dicen descubrimiento de América, no, no es descubrimiento, es el comienzo de la invasión, y algunos dicen, ay, resentido, ¿para qué discutes eso? No, es que no se entiende. Mira cómo hasta ahora hay gente que no entiende, ¿no? Que no fue un descubrimiento, porque tú no descubres a otros seres humanos, pues, ¿de acuerdo? Tú te encuentras con ellos, ¿ya? Pero mira, se pensaba que no eran, pues, humanos. Eso es lo que trataba de justificar Juan Ginés de Sepúlveda. Mira, usando la escolástica. Profe, para Aristóteles no corresponde al periodo griego, sí, pero como te dije, en la escolástica, ¿no? Hubo fuerte influencia de Aristóteles, ¿no es cierto? Ahí tienen las 5 vías para probar la existencia de Dios de Tomás de Aquino. Clarito se ve la influencia aristotélica, ¿ya? Mira, Bartolomé Las Casas va a responder de la siguiente manera. Él va a decir, bueno, sí son animales políticos, va a decir. ¿Por qué? Animal político significa vivir en cualquier forma de organización humana, no solamente la europea o la occidental, ¿no? Se puede vivir también en una forma, o sea, organizada de otra manera, ¿no? No tiene que ser necesariamente europea, ¿ya? Entonces, acá los indígenas, sí, mira, ¿no? Sí son animales políticos porque, mira, viven en una sociedad organizada. No igual a la europea, pero sí. Entonces sí son animales políticos. ¿De acuerdo? Además, dice, mira, ya hemos reconocido su humanidad, dice Bartolomé Las Casas, porque lo estamos bautizando, ¿sí? Porque si no son humanos, entonces ¿para qué los bautizamos? ¿Ya? Entonces sí poseen racionalidad y libertad. Además, ellos aceptan bautizarse, ¿ya? Perdón, ¿ya? Racionalidad y libertad, dice. Ahora, sin embargo, mira, igual, al final va a justificar igual, porque dice así, sin embargo, son como nuestros hermanitos menores, ¿ya? Por eso los españoles tenemos que darnos aquí a evangelizarlos, ¿no? Está bien, pero lo que al menos dice es, no le demos un trato tan cruel como si fueran animales, ¿no? Pero sí que démonos a evangelizarlos, dice Bartolomé Las Casas. ¿Te das cuenta? Mira cómo sirve, ¿ya? La escolástica de la invasión, ¿ya? Y así de traen, y muchos incluso indígenas acá creían eso, ¿no? Que estos barbados venidos del mar eran probablemente semidioses o dioses, así pensaban, ¿no? Superiores. Y estos utilizaron, ¿no? Eh, pensamiento, ¿no? Para sojuzgar, ¿no? Al hombre americano, ¿ya? Al cual llamaban indígena ellos, ¿no? Luego tenemos ya el periodo de la Ilustración. Ya estamos hablando de siglos después, ya, ¿no es cierto? Estamos hablando del siglo XVIII, ya, mira. Mira cuánto tiempo ha pasado. Ya, del siglo XVI, estamos ahora en el siglo XVIII, ¿no? Bueno, acá lo que se busca es justificar la independencia ya. Los criollos quieren justificar su independencia, ¿no es cierto? Para eso ellos van a importar ideologías europeas, ¿no? Ahora sí van a traer qué cosa de Europa, las tesis de la filosofía moderna, ¿ya? Que proponen que el hombre es libre y además racional, ¿ya? Entonces tiene derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Que es lo que dice, por ejemplo, San Martín en su discurso, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, representante Hipólito Unanue, él denuncia que la moral, o si tú quieres, la ideología escolástica, ¿ya? Hace que el indígena se muestre como un ser inferior. Eso hace la escolástica, ¿ya? Claro, con eso de animal político, ¿no? Como si hubiera una sola forma de organización, ¿no? De acuerdo a la occidental. Y todos los demás son bárbaros, salvajes, etcétera. Pues, ¿no? Ese pensamiento, por ejemplo, ¿no? Muestra al indígena como ser superior. Aparte de otras cosas más, ¿no? Desde, por ejemplo, mira, ellos ponen a Dios blanco, ¿no es cierto? No lo ponen trigueño, ¿no? Y eso que él es de Nazaret, ¿no? En el Medio Oriente, ¿no? Pero mira, lo ponen como blanco, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la Virgen María también blanca, rosada, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Descendiente de los dioses ellos, pues, y nosotros acá, los indígenas o americanos, ¿qué cosa? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Para que te hagas la idea, ¿ya? Además, también son siglos, ¿ya? Donde se le repite al hombre americano, tú eres inferior, tú eres bruto,
¿ya? Tú no sientes, mira, mira, es cholo recio, no siente nada, no llora, no se queja, eres bruto, eres nacido para servir nada más, ¿ya? Todo eso, pues, ¿ya? Así van minando, aplastando, ¿no? ¿Ya? La libertad, ¿no? Del hombre americano, ¿ya? Entonces, Hipólito Unanue denuncia eso, pues, la moral escolástica hace que el indígena se muestre como un ser inferior, ¿ya? Y el tema económico, no sé si has leído tú Paco Yunque, pero ¿por qué, pues, Paco Yunque se deja agredir así por Humberto Grievi? ¿Y por qué el profesor lo permite, por ejemplo, ¿no? Mira, y eso que esa obra está situada ya en el siglo XX, ¿ya? Pero para que veas, mira cómo se arrastra desde la época de los españoles ese racismo, ¿ya? Y se había normalizado tratar al indígena como un siervo, como un esclavo, como alguien inferior. ¿Te das cuenta cómo se ha normalizado? Y no sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Hasta ahora hay rezagos de eso o no? Listo. ¿Qué más? Hipólito Unanue dice además que los conocimientos son válidos si son útiles. De eso se trata. No es conocer por conocer, sino conocer para resolver problemas, ¿ya? Eso también es una tesis de la modernidad contra la escolástica. En cambio, la escolástica era, ¿no? Saber para creer en Dios o defender la fe. No. Se conoce para resolver problemas, dice Hipólito Unanue. Toribio Rodríguez de Mendoza dice que la educación racional para los criollos e indígenas trae consigo la libertad. Sí, porque algunos decían, pues estos no quieren ni libertad, mira, no se rebelan, soportan, aguantan. Repito, es que son siglos donde se hace repetido que así es el orden, el blanco manda, el blanco es rico, el indio es pobre, el indio es salvaje, entonces tiene que servir nada más. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo se resuelve? Dice Rodríguez de Mendoza, con educación. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán dice señala que las colonias americanas tienen el derecho a la autodeterminación. Ustedes se acuerdan, ¿no? De la carta a los españoles americanos. ¿Por qué eso eran los criollos? Pues españoles nacidos aquí en América, ¿no? Y José Vaquejano y Carrillo lo dice más claro, ¿eh? Dice, los nuevos estados deben ser dirigidos por los criollos, la clase más ilustre. ¿Te das cuenta cómo la independencia no era pues para los indígenas o americanos, sino para los criollos? Ese era el tema central, ¿no? Vas a ver ahí por qué muchos no, o la mayoría de la masa no estaba pues muy interesada en esto. Es más, bueno, eso ya lo dejo ahí, pero tu propia historia, ¿qué te dice? Pues algunos sostienen que hasta la fecha no ha habido una real independencia todavía, ¿no? Listo. Ya tomado el poder, conquistado, lograr la independencia, tenemos la época del romanticismo del siglo XIX. ¿Ya? El debate acá es político, el debate es político, o sea, ¿qué forma de gobierno debemos tener? ¿Ya? Y aquí van a surgir, ¿ya? Posturas que quieren, que señalan que deberíamos volver a ser colonia española, ¿sí? ¿Ya? Algunos de modo abierto, otros de modo disimulado, ¿no? Con eso de que cuando éramos colonia de España, o sea, éramos parte de España, pues éramos españoles, pues, ¿no es cierto? Es más, muchos hasta ahora reivindican eso, ¿eh? No, ¿por qué voy a hablar de invasión si yo también tengo ¿no? Mi sangre española, dicen algunos hasta ahora, ¿no? Justo hace poco ya un tipo así me contestaba, ¿no? Pero ¿por qué tanto traen ese debate de que si fue invasión o conquista o descubrimiento, resentido, si todos somos españoles? Yo, por ejemplo, estoy orgulloso porque es la madre patria, decía él, ¿no? Y el tipo se apellidaba Yupanqui Huayna, no sé cuántos, o sea, no tenía ningún apellido español ni nada, pero mira, ¿ves? Bueno, ya está. Entonces sí, había ese movimiento, ¿no? ¿Ya? Se reivindicaba eso. Por ejemplo, Bartolomé Herrera, ¿ya? Él propone eso, ¿no? Que debiéramos poder hacer colonia española, que estábamos mejor, ¿no? ¿De acuerdo? No había el caos que hay ahora. Sí, porque es verdad también, pues la democracia es difícil, pues, porque trae eso, trae caos, trae caudillos, eso es así, pues. Demora un poco el país en acomodarse, ¿no? En el caso nuestro, es algo que todavía no se resuelve, ¿no? Listo. Y propone Bartolomé Herrera la soberanía de la inteligencia. Atención con esta tesis, ¿eh? La tesis de la soberanía de la inteligencia, ¿no? Donde dice que Dios en su infinita inteligencia determina quiénes van a dirigir la historia. Por tanto, hay un orden natural en la que unos mandan y otros obedecen. Al pueblo le corresponde obedecer por mandato divino, ¿no? Eso es lo que dice Bartolomé Herrera. Mira, la soberanía de la inteligencia. Dios ha querido que los más listos, más inteligentes manden. El resto, el pueblo, la masa, los indígenas, tienen que obedecer nada más, ¿ya? Benito Lazo, en cambio, es liberal, ¿ya? Bartolomé Herrera es conservador. Benito Lazo es liberal. Mira lo que dice Benito Lazo, ¿eh? Él propone, para comenzar,
ya que el Estado sea una república parlamentaria, porque el Parlamento trae más representatividad, ¿ya? Del pueblo, pues, ¿de acuerdo? Y en lugar de la soberanía de la inteligencia, Benito Lazo propone la soberanía de la mayoría. El hombre nace totalmente libre, por tanto, la voluntad general elige a los gobernantes, la voluntad general de los pueblos, ¿ya? Soberanía de la mayoría, ¿ya? ¿Te das cuenta? Eso propone Benito Lazo. Ya, entonces tenemos a Bartolomé Herrera conservador, mira esas ideas, ¿ah? Y Benito Lazo liberal. Ahora yo te pregunto, a ver, tarea, ¿conoces algún colegio, algún monumento, alguna avenida Benito Lazo? No, en cambio Bartolomé Herrera sí hay, colegio, hospital, pero ¿por qué si era, mira, conservador? ¿A qué clase representa? Pues a la aristocracia, ¿no? Ya, esa gente racista que ha salido ahora en pleno siglo XXI, ¿no? A decir cómo votan por ese cholo y que no sé qué cosa y el impresentable ministro y qué sé yo. ¿Ves? Hasta ahora, todavía se mantiene. Mira, ¿de dónde viene el racismo? Pues listo, a ver cómo estoy con el tiempo. Yo me estoy emocionando y el tiempo, a ver. El positivismo, chicos, ¿ya? Fines del siglo XIX, ¿ya? El positivismo. ¿De acuerdo? Igual, mira, sigue siendo copia de Europa, ¿te das cuenta? Así ha sido la filosofía, ¿no? En esas tierras, ¿no? Entonces, en Europa ya había surgido el positivismo con Augusto Comte y luego con Herbert Spencer. Acá llega el positivismo de Herbert Spencer, ¿ya? O sea, llega un positivismo tardío. No te olvides que también que en esa época las comunicaciones no eran como ahora, pues, ¿no? Un viaje de España hacia acá demoraba meses, ¿no? Y para traer información de allá para acá demoraba también ese tiempo, pues, ¿no? Entonces acá llega, este, ya tardíamente esto. Además que también los criollos a veces tenían el interés también de mantener en el atraso también a veces a la población en general, ¿no? Bueno, tú recuerdas que es el positivismo, ¿no? Propone que el conocimiento científico es el único válido, ¿no? Y conocimiento científico implica observación, ¿no? Experimentación y verificación, ¿no? Entonces, desecha ¿no? Por ejemplo, lo demás, ¿no? La filosofía, la religión, el arte. El único conocimiento válido es el científico, dicen ellos, ¿no es cierto? ¿Ya? Así se va a aplicar positivismo en la medicina, Daniel Asíes Carrión, en el derecho, Javier Prado y Ugarteche, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vas a ver tú con Daniel Asíes Carrión, por ejemplo, las pruebas experimentales que le hacen en medicina, por ejemplo, ¿no es cierto? Luego tenemos a Manuel Vicente Villarán en educación, ¿no? ¿Cómo se aplica el positivismo en educación? Manuel Vicente Villarán dice, o propone la educación técnica, ¿ya? Él dice que el camino de desarrollo del Perú, industrialización. De ahí que se debe promover una educación técnica y de ingenierías que permitan la explotación de los recursos naturales. ¿Ve? Ese es el pensamiento positivista, ¿ya? ¿De acuerdo? Manuel González Prada es el principal representante, porque él va a las ideas más de fondo. Está bien, esto es la aplicación del positivismo, ¿no? Hacia algunos ámbitos, ¿no? Pero Manuel González Prada va más a temas de fondo, ¿ya? En sus obras, Páginas Libres y Horas de Lucha, él denuncia lo siguiente, ¿no? Dice que la aristocracia es una falsa peruanidad. Estos criollos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que se han hecho ricos y gobiernan el Perú, no se sienten peruanos de verdad. Ellos se sienten españoles, es una falsa peruanidad, ¿ya? Si acaso sienten algo, dice, ¿no? Porque su egoísta ambición de las riquezas del Perú, dice, es un obstáculo para formar una nacionalidad peruana, ¿de acuerdo? Porque son muy egoístas, ¿ya? ¿Qué más? Dice, son los verdaderos responsables de la derrota del Perú en la guerra con Chile. Eso denuncia también. Por otro lado, dice González Prada, los indígenas, ya, esa es la verdadera nación peruana. Los auténticos defensores ante la invasión chilena son los indígenas. Ahora, el atraso de los indígenas no se debe, ¿ya?, a una condición natural, sino a su condición de siervos de los hacendados, ¿ya? Entonces su atraso es por falta de educación, por falta de oportunidades, pues, ¿ya? Porque cómo se van a desarrollar si siguen siendo todavía siervos de los hacendados. Y un siervo trabaja todo el día, no estudia, ¿de acuerdo? No tiene dinero, no tiene propiedad, ¿ya? No sé si entiendes tú lo que es ser siervo en toda su dimensión. Es casi ser un esclavo, ¿ya? Entonces, ¿cómo si se van a desarrollar? ¿Cómo si se van a cultivar? ¿Ya? O sea, ¿cómo se van a hacer cultos, quiero decir?
¿ya? Entonces, por eso propone González para lo siguiente, dice, la educación científica conseguirá que estos, o sea, estos, ¿no? Los indígenas, busquen su liberación mediante la insurrección violenta, dice, no hay otra. Entonces, mira, para González Prada todavía no hay una independencia verdadera, pues, ¿no? La independencia ha sido, ¿no? Que antes gobernaban españoles nacidos en España y ahora gobiernan españoles nacidos en el Perú, ¿no? Los criollos. Ya, la universidad, lugar donde se imparte la escolástica y la religión. Mira, todavía pervive, persiste la escolástica, ¿no? Y la religión, ¿ya? Y las Fuerzas Armadas tienen también como función eso, ¿no? Detener, no permitir esta insurrección de los indígenas, ¿no? Pues por eso en general González Prada denuncia al Estado, ¿ya? Y él declara posturas anarquistas, ¿ya? ¿Qué es el anarquismo? Mira lo que propone, la anarquía, porque él dice hay que abolir el Estado, porque es un instrumento de opresión, dice. Cuando hablamos de Estado, hablamos de sus instituciones, Fuerzas Armadas, hablamos de la educación, ¿no? Que desde ahí se imparte nuestro sistema educativo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, repito, porque esto solamente lo que hacen es impartir escolástica y no permitir al pueblo que se eduque y que se libere, ¿ya? Ese es González Prada. Por eso cuando él dice los jóvenes a la lucha, ¿ya? Y los viejos a la tumba, no se refiere a la edad, ¿ah? Se refiere, cuando habla de viejos, se refiere a esas ideas pues escolásticas, viejas, ¿no? Y las nuevas ideas son las científicas, pues, ¿no es cierto? Ya, eso es lo que él propone. Ya, ahora, como respuesta al positivismo, ya, y lo mismo pasa en Europa, ¿no? Surge el espiritualismo, ¿no? El espiritualismo, que es respuesta al positivismo, ¿ya? Ahora, aquí en el Perú, este espiritualismo es promovido por la aristocracia, porque mira las ideas que van a proponer, ¿ah? ¿Ya? Mira, ¿qué ideas proponen? Alejandro Deusta, ¿ya? Propone lo siguiente, a ver. Ya, bueno, su tesis de Libertad y Orden, que es una copia de lo que había hecho Henry Bergson allá en Europa. Henry Bergson es representante del espiritualismo, pues, ¿no es cierto? Ya. Dice que la historia se debe a grandes personajes con impulso creador. ¿Te acuerdas? Bergson propone el elan vital, impulso creador, ¿no? Ese es Dios, ¿no es cierto? Ya. Ahora, ese impulso creador, dice Alejandro Deusta, está en algunos grandes personajes nada más. O sea, algunos lo tienen. O sea, el resto, la masa es boba, no tiene ese impulso creador. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice. ¿Eh? Por eso también él propone una educación elitista, ¿ya? Se debe impartir una educación moral a los futuros gobernantes. Los indígenas son seres inferiores, dice, los indígenas son una raza en decadencia, dice, incapaz de la capacidad creadora o impulso creador, mira, que permite el avance de la historia. Por tanto, son inútiles los esfuerzos educativos para redimirlos. ¿Te das cuenta? Esa es la postura de la aristocracia. La clásica, pero lo que ahora se dice, ¿no? El cholo es bruto, el indígena es, ¿no? Es duro, es corcho, no va a aprender, ¿no? Esas ideas, ¿no? Racistas, ¿de acuerdo? Bueno, Mariano Iberico, también fundamenta, pero a nivel ya más técnico, este tema del espiritualismo, ¿no? Su tesis Ser y Aparecer, ¿no? Donde dice que cada entidad es un ser en sí, ¿ya? Ahora, la entidad deja de ser en sí cuando es captado por una conciencia, transformándose en un aparecer de nuestro espíritu, dice, ¿ya? Bueno, eso es más técnico. Listo. Luego tenemos el pragmatismo, ¿ya? Ahora, el pragmatismo a su vez busca enfrentarse al espiritualismo, ¿ya? Para eso es traer el pragmatismo. El pragmatismo se trae de Estados Unidos, ¿no? Donde había surgido gracias a William James y Charles Sanders Peirce, ¿ya? Pedro Zullen es el máximo representante del pragmatismo en estas tierras, ¿ya? ¿Y qué dice? ¿O qué propone? Bueno, primero él critica el espiritualismo de Bergson, ¿no? Bergson había dicho que el elan vital es irracional. Entonces Pedro Zullen dice, entonces si es irracional, ¿cómo pretendes explicarlo a través del uso de la razón? Eso es un contrasentido, pues, ¿ya? Y propone una educación pragmática. Dice, el hombre es un ser de acción con fines utilitarios. Su conducta depende de la educación que reciba. De ahí que es importante que la educación se centre en las peculiaridades de cada localidad donde viven las personas, ¿ya? Eso es lo que propone, ¿ya? Con esta educación tendremos un ser humano libre. Uy, ¿qué pasó? Se fue, creo. Hola, ¿están ahí? Se fue mi señal, creo.
Hola, ¿sí están ahí, no? Ah, ya, ya, me asusté, me asusté, me asusté. Ya, listo. Este rubio le ponía a María. Está bien. Ya. A ver. Muy bien. Listo. Sí están ahí. Pensé que se había ido la señal. Listo. ¿Y muchachos? Entonces él proponía, repito, una educación pragmática, ¿no? Incluso que tenga relación con tu, tu localidad, ¿no? Y las características de donde vives, ¿no? Por ejemplo, entonces una tendría que ser la educación en la sierra, otra en la selva y otra en la costa. Una si vives en una zona rural, otra si vives en una zona urbana, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si vives en una zona urbana, tendría que ser una educación más técnica, pues, ¿no? Asociada a la industria, ¿no? Si vives en una zona rural, una educación más técnica, pero agrícola, ¿no es cierto? Dedicada a la agricultura y a la ganadería, ¿ya? Eso es lo que propone la educación pragmática, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. El aprismo. Bueno, a ver chicos, en el siglo XX van a surgir grandes movimientos, ¿no? Digamos que el indígena, el hombre americano, ¿no es cierto? El hombre andino, como tú quieras llamarle, ya está pues ¿no? Cansado de las relaciones serviles, ¿no? ¿No es cierto? Y busca una liberación, ¿ya? Se organizan en grandes movimientos campesinos principalmente. También en la ciudad también movimientos obreros, ¿no? Sindicatos grandes comienzan a aparecer, ¿ya? Por eso este periodo se le llama periodo de los grandes movimientos. Acuérdate de eso, ¿ah? Periodo de los grandes movimientos, ¿de acuerdo? ¿Ya? En ese contexto van a surgir partidos políticos que van a tratar de canalizar ese descontento, esa fuerza, ¿ya? Así surgen el APRA, ¿ya? Y el Partido Comunista del Perú, ¿no es cierto? El APRA, fundado por Ayala Torre, y el Partido Comunista del Perú, fundado por José Carlos Mariátegui, ¿ya? Y mira, ambos hablan de revolución. ¿Qué cosa crees que significa APRA? Alianza, ¿ya? Para la Revolución Americana, si mal no recuerdo es el APRA, ¿ya? Sí, pero sí me acuerdo que es Alianza Revolución Americana, la AP, no me acuerdo qué significa la AP, ¿ya? Ahorita me voy a acordar, ¿ya? Pero así surgen, ¿ya? Y hablan de revolución ambos, ¿ah? ¿De acuerdo? Sí. Tú debes acordarte por eso, porque el APRA incluso en un primer momento fue perseguido, ¿no? Muchos de sus miembros fueron asesinados, ¿no? Mi abuelo me contaba, pues, ¿no? Que, por ejemplo, Sánchez Cerro, me decía él, bueno, es lo que él decía, ¿no? Incluso había asesinado, había fusilado a varios apristas, ¿no? Varios habían sido presos. Ahí la torre incluso tuvo que salir del país, ¿no es cierto?, para huir, ¿no? ¿De acuerdo? Estuvo exiliado en México, por ejemplo, ¿ya? Justamente el APRA lo funda a distancia, ¿no? Desde allá, ¿no? Y él propone el espacio-tiempo histórico, es una de sus tesis fundamentales, ¿no? A ver, ¿qué significa el espacio-tiempo histórico? Es la aplicación de la teoría de la relatividad, dice él, a la historia, ¿ya? Donde va a señalar que no existe una única línea a la historia, ¿no? Sino que existen varias líneas, ¿ya? A ver, lo que pasa es que esto es parte del debate con José Carlos Mariátegui. Pues, Mariátegui es marxista, ¿sí o no? Mariátegui lo que propone es que existe una línea en la historia, ¿ya? La humanidad transita, a ver, primero comenzó viviendo en una comunidad primitiva o comunismo primitivo, donde no había clases sociales, todos eran iguales, todos trabajaban, todos cazaban, todos vivían en una cueva, nadie era dueño, no, esta es mi cueva, o no, o esto es mío, no, 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 ya todos cazaban, todos trabajaban, solamente existía una división natural del trabajo, ¿no? Hasta que, producto del surgimiento de la propiedad privada, bueno, y ahí lo voy a dejar, esto es otro conoce, ¿no? Surge el esclavismo, después del esclavismo surge la feudalidad, después viene el capitalismo, y después del capitalismo lo que dice el marxismo es que va a venir el socialismo, y luego, muchísimo tiempo después, estamos hablando de 500 años después, el comunismo, que es un ideal, ¿ya? Utopía, dicen algunos incluso. Listo, ya está. Pero ahí la torre dice, no, no es así, no es así, ¿ya? Porque, por ejemplo, al Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Cómo lo clasificas? ¿Dónde lo clasificas? A ver, por ejemplo. Entonces algunos dicen, bueno, el Tahuantinsuyo está más o menos comparativamente hacia la altura de cómo estaba Egipto, pues, ¿de acuerdo? Entonces, no, ahí la torre dice, no, es diferente acá, es otra forma de desarrollo. No es cierto que todas las sociedades sigan una misma línea de desarrollo, ¿no? Es relativo eso. ¿Ya? ¿Qué más? Respecto al imperialismo,
Ahí la Torre dice que es la primera etapa del capitalismo en Indoamérica. Mira cómo lo define, ¿ah? La primera etapa del capitalismo en Indoamérica. Es que esa es su idea, de que finalmente podemos negociar, ¿ya?, con el imperialismo para que nos ayude a desarrollar capitalismo acá. No te olvides que aquí estamos, hasta ahora hay quienes sostienen que aquí no hay un capitalismo en el sentido estricto, ¿no? Acá lo que tenemos es una sociedad todavía semifeudal, ¿no? De acuerdo, así plantean algunos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para lograr la industrialización, por ejemplo, utilicemos los capitales, ¿de acuerdo? Que traen los monopolios, el capitalismo, las transnacionales, decían en esa época, ¿de acuerdo? Eso es lo que propone la APRA. ¿Qué es lo que hasta ahora propone la derecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Por eso habla de una revolución indoamericana. Dice, Indoamérica es una región principalmente feudal, ¿ves? Debido a la gran falta de industria. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Pues, o sea, no es capitalista todavía. Por tanto, no cuenta con un proletariado lo suficientemente maduro para realizar la revolución. Ahí también está respondiendo a Mariátegui, pues porque supuestamente el marxismo lo que propone es que la revolución la van a hacer, ¿no? El proletariado, ¿no? Los obreros, ¿no? Y acá, ¿no? Acá hay pocos obreros, acá la mayoría son campesinos más bien, ¿no? Porque Perú es un país agrícola principalmente, ¿ya? De ahí que la revolución entonces debe realizarlo un frente de clases, manuales e intelectuales, ¿ya? O sea, está bien, los obreros, los campesinos, pero también los intelectuales tienen que participar en eso, ¿ya? Este frente único justamente es el APRA, ¿ya? Ah, ya me acordé, Alianza Popular Revolucionaria Americana, eso es el APRA, ¿ya? Sin embargo, tal lucha no busca destruir al imperialismo, no, sino negociar con el imperialismo, con el fin de utilizar sus capitales para la industrialización de Indoamérica. ¿Ya ves? Y eso surge de su concepto del imperialismo. Para él el imperialismo es la primera etapa del capitalismo acá en Indoamérica. Así entiende el APA. ¿Ya? En cambio, Mariátegui piensa totalmente diferente. ¿Ya? Bueno, primero, Mariátegui considera que cada sociedad genera su pensamiento. Ahí está respondiendo a lo que le criticaban. Pues decían, oye, pero el marxismo, Marx es alemán, ¿no? Tú estás trayendo pensamientos extranjeros acá, ¿no? Entonces lo que Mariátegui dice es que existen pensamientos particulares, pero también pensamientos universales, ¿no? El marxismo, por ejemplo, es un universal que se puede aplicar ya en cualquier lugar, pero tomando en cuenta sus condiciones específicas, pues, ¿ya? Es donde él dice, por eso al final dice Mariátegui, ¿no? La revolución aquí en el Perú no debe ser calco ni copia, sino creación heroica, dice, ¿no? ¿Qué más dice? Sin embargo, dice, ¿no? El hombre no puede actuar con la cabeza vacía. Ahora, él no se refiere a la fe, pues, religiosa o a la fe en el liberalismo, ¿no? Él habla de una fe viva, nueva, ¿no? Que es su confianza en las ideas marxistas, ¿de acuerdo? Que son ideas de cambio, de revolución, de auténtica liberación, ¿de acuerdo? De que algún día llegaremos al comunismo. Entonces, el hombre necesita eso, ¿ya? Esas ideas, esa fe. Sin fe, sin esperanza, el hombre no actúa. Eso dice, ¿ya? Dice que el Perú es semifeudal y semicolonial. Eso lo define y lo sustenta en su obra Siete ensayos de interpretación de la realidad nacional, ¿no es cierto? De la realidad peruana, ¿no? Ese libro tan conocido, ahí señala, ¿no? Porque somos semifeudales, o sea, no somos un país capitalista, ¿no? ¿No? De acuerdo, somos un país todavía campesino y con bastantes relaciones feudales, ¿no? Hay servilismo, por ejemplo, todavía, ¿no? Eso tú lo puedes comprobar con facilidad, ¿no? Incluso muchachos, cuando yo era niño, todavía, se estilaba eso. Había gente de Lima que traía niñas, ¿ya?, de la sierra para hacerlas trabajar como servidumbre. Niñas, eso se llama explotación infantil en la actualidad. Por eso se ha hecho, ¿ah? ¿De acuerdo? Esas son formas serviles, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué la gente allá permitía? Porque vivía en extrema pobreza. Hay gente que tenía, por ejemplo, 8 hijos en extrema pobreza. Bueno, ya que mi hija vaya a Lima a trabajar en lo que sea para que ayude también, pues. ¿Ya? Además propone Mariátegui que el problema indígena es el problema de la tierra. Está bien, ¿la educación ayudaría al indígena? Sí, pero el problema de fondo es el problema de la tierra, porque por último tú puedes decir hasta ya, educación obligatoria, pero si hasta los niños tienen que trabajar, ¿en qué momento van a ir a la escuela? Entonces el problema verdadero es el problema de la tierra, ¿ya? Mientras el indígena siga trabajando en tierra ajena, porque eso pasaba, o sea, te explico. ¿Cómo son las relaciones serviles? El señor feudal le decía, vas a trabajar acá 8 horas acá para mí, y a cambio yo te voy a prestar un pedazo de terreno, prestar, ni vender, nada, no, prestar nomás, un pedazo de terreno, para que ahí también trabajes, coseches, siembres para ti, le decía. ¿De acuerdo? Entonces, así, nunca se iba a liberar, se la pasaba trabajando todo el día y toda su familia.
¿de acuerdo? Nunca iba a tener propiedad privada, ¿no? Entonces el problema del indígena es el problema de la tierra, ¿ya? Ahí van a surgir esas ideas de que la tierra es para quien la trabaja, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y en cuanto al imperialismo, él dice que es la tercera etapa del capitalismo, ¿ya? Entonces el capitalismo, como parte de su expansión, busca materia prima más barata, ¿ya? Y entonces viene a estos países subdesarrollados como el nuestro a llevarse la materia prima así barata, a remate. ¿Le conviene que nos desarrollemos? No, porque le conviene comprarla así en bruto, como materia prima. Porque, por ejemplo, si los metales nosotros los fundimos, entonces hay fundidoras, las laminamos, o creamos productos, por ejemplo, con esos metales ya se los vendemos más caros, ¿no? Ellos quieren así en bruto nomás. Entonces, más, ¿qué hacen ellos? Se llevan nuestro cobre y nos venden luego cables, o sea, nos venden nuestro mismo cobre pero transformado, ¿no? Así que han generado mano de obra allá en su país, no acá, y encima dinero todavía, con nuestros propios recursos, ¿no es cierto? Eso es lo que hace el imperialismo, eso es lo que hacen las transnacionales. Entonces no les conviene un desarrollo aquí. Por eso te dice, eso que dice el APRE es ingenuo, pues, ¿no? ¿Tú crees que ellos van a negociar? Sí, te voy a ayudar a que tú te desarrolles. No, no les conviene, no les conviene, ¿ya? Porque si acá surge industria, esta industria también va a necesitar materias primas, ¿sí o no? Entonces ya no va a haber para ellos, pues. Bueno, listo. Ya. Vamos a la práctica dirigida, chicos, a ver, ¿ya? A ver, por favor. Con la invasión española, ya, se produce la discusión en torno a la humanidad del indio. Lo que propone Ginés de Sepúlveda al respecto es, ¿qué propone Ginés de Sepúlveda sobre el hombre americano? A ver, ya me van el tiempo, ¿ya? A ver, les voy diciendo, ¿ya? Que la naturaleza del hombre americano es la de servir a otros, ¿no? ¿Ya? Ha nacido para siervo, porque es inferior, porque es salvaje, es bárbaro, ¿de acuerdo? Ya, su naturaleza es la de servir a otros, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es lo que dice Ginés de Sepúlveda. ¿En qué periodo de la filosofía en el Perú se realizó la discusión en torno a la filosofía política entre liberales y conservadores? ¿Se acuerdan? Liberales, Benito Lazo; conservadores, Bartolomé Herrera, ¿no? El debate en torno a la forma de gobierno, ¿no? Uno decía que hay que volver a ser colonia, el otro decía que no, hay que constituirnos en una república parlamentaria, ¿no? Exacto, el romanticismo. Muy bien. 3. Pensar que quienes deben gobernar son una élite iluminada por Dios. Ya, a esa tesis, ¿cómo se le llama? La tesis de la soberanía de la inteligencia, ¿no? ¿Quién propuso la tesis de la soberanía de la inteligencia? Justamente los conservadores, pues, ¿no? Con Bartolomé Herrera, ¿ya? Ese es de Bartolomé Herrera, ¿ya? La respuesta es la C. Benito Lazo piensa al contrario. Él propone este, eh, la, uh, de las mayorías, ¿no? ¿Cómo le llama? Ay, se me fue el nombre ahorita. ¿Cómo le llama? Acá está. Acá está. La soberanía, estas palabras se me van. ¿Ya? Acá está, ¿ves? Bartolomé Herrera proponía la soberanía de la inteligencia, ¿no? Gobierna a los iluminados por Dios, ¿no es cierto? En cambio, Benito Lazo propone la soberanía de la mayoría, ¿no? ¿De acuerdo? El pueblo elige a sus representantes, ¿ya? Pues es liberal, pues, ¿no? Demócrata, ¿no? Listo. 4. Señale las proposiciones que corresponden con la filosofía desarrollada en nuestro país. A ver, Deustua manifestó que el indio pertenece a una raza agotada. Sí, ¿no es cierto? Deustua, el espiritualista Alejandro Deustua, propone eso. Bartolomé Las Casas manifestó que el indio no es humano. No, no, eso lo propuso Ginés de Sepúlveda. Bartolomé Las Casas dice, si es humano, porque mira, si no, ¿por qué lo estamos bautizando entonces? Víctor Raúl Ayala Torre dice, la historia de cada sociedad es relativa. Sí, pues, ¿no? Eso se llama relativismo, ¿no? Y Bartolomé Herrera niega la soberanía de inteligencia. No, al contrario, Bartolomé Herrera propone la soberanía de la inteligencia. ¿Ya? Entonces acá solamente 1 y 3 nomás son verdaderos, ¿ya? 1 y 3 son verdaderos, ¿ya? Esa es la D, ¿no? La D. La influencia del positivismo en el Perú implica rechazar, a ver, acuérdense que al positivismo también se le llama, ¿ya? Escepticismo metafísico, ¿ya? Porque ellos rechazan la metafísica, la escolástica y la religión, por tanto, ¿ya? Por eso en la 5 la respuesta es la
La D, ¿ya? 5 es D, 5 es D, ¿de acuerdo? Muy bien, 5 es D, ¿ya? Rechazo de las ideas metafísicas y religiosas. Recuerde, si uno anota, al positivismo se le conoce también como escepticismo metafísico, no cree en la metafísica, ¿ya? 6. Señala la alternativa que no corresponde con el periodo espiritualista de la filosofía en el Perú. ¿Cuál no corresponde? ¿Está comprometida con la realidad económica social? No, ellos van más a temas, ¿no es cierto? Justamente espirituales, ¿de acuerdo? ¿Ya? No están comprometidos con la realidad económica y social del Perú. No les interesa. 6D, ¿ya? 7. En el periodo de los movimientos sociales, cuando hay movimientos campesinos, obreros, sindicalización, ¿ya? ¿De acuerdo? Destacan, ¿quiénes destacan? ¿Ya? Sí te acuerdas, ¿no? La D, José Carlos Mariátegui, con el Partido Comunista del Perú, y Víctor Raúl Ayala Torre con el Partido Aprista peruano, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. 8. Escriba verdadero o falso según corresponda. Vamos a ver, ¿ya? Benito Lazo propone mantener el orden colonial luego de la independencia. No. Quien propone eso es Bartolomé Herrera. Benito Lazo no. Eso es falso entonces, ¿ya? Los temas discutidos giran en torno a la filosofía política durante el romanticismo, quiere decir, ¿no? Claro que sí, eso es verdad. Bartolomé Herrera cuestiona la república de carácter liberal. Sí, porque Bartolomé Herrera es conservador. Benito Lazo se opone a la soberanía de la inteligencia, claro, y propone en su lugar la soberanía de las mayorías, ¿no es cierto? Entonces tenemos falso y demás, todo lo demás verdadero. La respuesta es la D también en la 8, ¿ya? 9, vamos a relacionar, a ver. 1, espiritualismo, ¿qué propone? Lo metafísico como aspecto determinante de la realidad, claro, pues es espiritualismo. Positivismo, rechazo a todo conocimiento ajeno a la ciencia, ¿no? Rechazo a la metafísica, entonces también, ¿no? ¿Ya? Entonces, 2 es B. Y 3, romanticismo, reflexión en torno a la forma de gobierno. Entonces, ¿no es cierto? Tenemos 1C, 2B y 3A. ¿Ya? La respuesta es la D también, ¿no es cierto? Ya. Y finalmente la 10. Señala la alternativa que corresponde con las ideas de la filosofía contemporánea en el Perú. ¿Ya? Un tema muy tratado por Augusto Salazar Bondi, no te olvides que es peruano. No hemos puesto entre la filosofía latinoamericana, pero él es peruano, pues, ¿ya? Entonces la filosofía contemporánea, uno de los temas que toma, que aborda la filosofía contemporánea es este de acá, de la dominación y alienación. Miro Quesada también es peruano, ¿eh? Miro Quesada también es peruano. Entonces, un tema de debate es este, acerca de la dominación y la alienación. La alienación es la dependencia que tenemos, ¿ya? La D también. ¿Listo, muchachos? Hasta ahí avanzamos, ¿ya? Como siempre, es grato verlos. Cuídense mucho. Siempre les repito que tienen ustedes el derecho de en cualquier momento interrumpir y preguntar, ¿ya? No hay problema, después yo puedo acortar algunos temas, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Miriam, gracias, hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias a usted.